33 grados 7 décimas, la actual temperatura en la ciudad de Posadas. Buenas tardes a los oyentes de Radio Municipal 95.1. Estamos en el programa Contacto Ambiental, que va los días lunes por la mañana y también los días miércoles de 4:30 a 5 de la tarde. La humedad en este momento en la capital de la provincia de Misiones, 39%, la presión 1001.2 hectopascales, el viento gira del este a 13 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 20 kilómetros. Bueno, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy, en los minutos que tenemos de programa? En el programa pasado estábamos hablando acerca de la economía circular y la diferencia con la economía lineal, ¿no? Que, bueno, la economía lineal ha estado rigiendo los destinos de la humanidad toda, o por lo menos de Occidente, los últimos 200 años, pero esta economía lineal y vida social lineal nos ha llevado a la crisis climática que nos está afectando desde hace por lo menos 2 décadas. No quiero dejar de mencionar que en los próximos días va a estar comenzando la cumbre climática en Glasgow, Escocia, la COP26, donde ya están reunidos los principales referentes mundiales del clima, y también tenemos referentes jóvenes, si se quiere, referentes jóvenes de la República Argentina, como Nicole Becker, ¿sí? Nicole Becker, bien digo, que bueno, está representando a los jóvenes de Argentina en la cumbre de Glasgow, en la COP26. Así que en los próximos días vamos a tener novedades acerca de qué es lo que están discutiendo o que van a discutir los líderes mundiales a partir del 1 de noviembre allí en la ciudad de Glasgow. Pero mientras vamos a hablar acerca de, como te decía, la economía circular y lo que mencionaba el anterior programa de Contacto Ambiental el día lunes, de la pirólisis de los plásticos, ¿sí? Los plásticos pueden ser un combustible, ¿sí? Los plásticos pueden ser un combustible. Ahora, ¿todos los plásticos son iguales? No, no todos los plásticos son iguales. Si vos ves, por ejemplo, una botellita de agua, ¿sí?, de las que compramos en cualquier comercio, es un tipo de plástico llamado PET. Pero no hay un solo tipo de plástico, hay 7 tipos de plásticos. Y ahora te voy a estar explicando cuáles son cada uno de ellos. Pero mientras, antes te quiero contar qué es la pirólisis de los plásticos y cómo se puede hacer combustible con los mismos. La pirólisis es un proceso térmico que la materia prima, los plásticos, debido a las altas temperaturas y en una máquina en la cual se colocan los plásticos y en ausencia de oxígeno, se craquea el plástico, ¿sí? Y eso hace que a altas temperaturas, obviamente, el plástico se funda, se rompan las grandes cadenas de polímeros de los plásticos, ¿no? Y en definitiva los plásticos son hidrocarburos de, obviamente, menor peso molecular. Y lo que hace la pirólisis es romper esas uniones químicas y dejarlas en uniones más pequeñas y menos poliméricas que las originales. El proceso de despolimerización, eso es lo que hace la pirólisis, despolimeriza los plásticos, se llama despolimerización catalítica del plástico y se hace a temperaturas inferiores de 450 grados, como te decía antes, en ausencia de oxígeno y en presencia de un catalizador. Al igual que los hidrocarburos, los plásticos están compuestos en su mayoría por una larga cadena carbonada, o mejor dicho, una larga cadena de carbono e hidrógeno, a veces en las mismas proporciones. Los productos pirolíticos del plástico generalmente consisten en una fracción semilíquida, líquida o de aceite compuesta de ceras, parafinas, naftenos y cadenas aromáticas, de unos residuos sólidos llamados
carbonillas, ¿sí? Y de una fracción de gases combustibles que, bueno, no son condensables, que se utilizan como fuente de calor en el mismo proceso. Ahora, ¿cuáles son los plásticos, los que te decía, los 7 tipos de plásticos? Hay algunos plásticos que son muy usados, otros menos usados y otros que no están aconsejables para hacer la pirólisis. Los plásticos más utilizados como materia prima para el proceso pirolítico están compuestos solo de carbono e hidrógeno. Ahora, los 7 tipos de plásticos son el HDP, el HDPE, bien digo, HDPE, LDPE, PP y PS. El HDPE significa polímeros de alta densidad, ¿sí? Ahora, el LDPE significa los polímeros de baja densidad, ¿sí? El PP es el polipropileno, mientras que el PS es el poliestileno. Ahora, los plásticos que no se recomiendan utilizar para la pirólisis son el número 1 y el número 7. Ah, me olvidaba, porque estos plásticos que te estaba mencionando tienen un número específico en cada uno de los envases de los que está diseñado ese tipo de plástico, ¿no? El HDPE, es decir, el polímero de alta densidad, es el número 2, el de baja densidad es el número 4, el polipropileno es el número 5 y el poliestileno es el número 6, mientras que el PET es el número 1, lo que se llama comúnmente el plástico de las botellas, ¿no? Y este tipo de plástico, el PET, es el que no se puede usar para la pirólisis, ¿sí? ¿Por qué? El PET o el policarbonato. Porque contienen considerables cantidades de oxígeno, ¿sí? Contienen cantidades considerables de oxígeno en su molécula. Y eso hace poco apropiado para la obtención de hidrocarburos como resultado del proceso pirolítico. Otros plásticos, ¿sí? Como el cloro, otros plásticos contienen, mejor dicho, componentes estructurales importantes de heterátomos, como el cloro, el nitrógeno y el azufre, cuya presencia es inconveniente, ¿no? Ya que, bueno, pasan como impurezas a los productos obtenidos de la pirólisis. Es así como el PVC contiene cloro. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a pirolizar un plástico que tiene cloro? Obviamente va a ser poco apto para el proceso de obtención de un hidrocarburo a través de la pirólisis, ¿sí? La poliamida, el poliuretano y el nitrilo contienen nitrógeno, el cual también es un elemento indeseable en los hidrocarburos líquidos con destino a ser usados como combustibles vehiculares. Ahora, ¿qué es un heteroátomo? Un heteroátomo es cualquier átomo, salvo carbono e hidrógeno, que forma parte de un compuesto orgánico. El poliestileno de baja densidad, el LDPE, el número 4, es un plástico blanco, opalino, transparente, en capas delgadas, muy flexible, fácilmente fundible. Está formado obviamente por cadenas largas de carbono, ¿sí? Más o menos ramificadas, y el símbolo de reciclaje es el número 4. Ahora, ¿cuál es el poliestileno o el polietileno de alta densidad? ¿Cuáles son sus características? Es un polímero de la familia de las poliolefinas, ¿sí? Como el polipropileno. El polímero de alta densidad es un termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno, ¿sí? Este material se encuentra en los envases plásticos desechables, como por ejemplo las bandejitas de comida de un conocido supermercado de la ciudad de Posadas. Ahora, el polipropileno, el número 5, es un hidrocarburo que pertenece a la familia de las poliolefinas y es producido a través de la polimerización del propileno, el cual obviamente es un gas resultante como subproducto de la industria petroquímica. Mientras tanto, el poliestileno
es un polímero aromático, sintético hecho a base de estireno monómero, un producto petroquímico líquido. El poliestileno puede ser rígido o espumado, y el poliestileno puede ser de color natural transparente, pero puede ser coloreado también con algún tipo de colorante. ¿Para qué te menciono estos tipos de plásticos? Porque es importante que empecemos a reciclar de manera más consciente, de una manera más organizada y de una manera responsable. ¿Por qué? Porque la ciudad de Posadas tiene un centro verde que recicla no solamente plástico, sino cartón, vidrio, papel, entre otros elementos. Y con los plásticos se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? Para evitar que vayan a los ríos, que contaminen los arroyos o los océanos, como ya hay una isla de plástico en el Océano Pacífico, ¿sí? Que es más grande que Manhattan. Entonces, es importante que seamos responsables con el uso del plástico. Si es posible, rechazar la utilización de los mismos. En algunas ciudades de la República Argentina, los consejos deliberantes o las cámaras de diputados han sancionado leyes que prohíben, por ejemplo, las pajitas, ¿sí? O prohíben las bolsas que no son biodegradables, ¿sí? Y esto es importante porque ayuda a que el ambiente no esté tan degradado por los plásticos. Pero hay un problema mayor todavía con la contaminación por los plásticos, que es la contaminación por los microplásticos. Los microplásticos se denominan a aquellos plásticos que tienen un tamaño de 5 a 1 milímetro de diámetro. Estos plásticos obviamente entran en la cadena trófica, primero por los peces, después por esos peces que son comidos por peces más grandes, y así sucesivamente hasta llegar a el ser humano. Según cálculos de algunos científicos, se estima que una persona a lo largo de todo un año consume por lo menos de microplásticos el equivalente a una tarjeta de crédito cada 2 meses. Es decir, que consumimos una tarjeta de crédito cada 2 meses debido a los microplásticos que se pueden encontrar en los peces y en otros animales, ¿sí? Por eso te digo que es muy importante reciclar los plásticos. No es una cuestión banal, no es una cuestión de niños bien, de niños ricos, porque algún prejuicio, si se quiere, de los jóvenes que integran la acción climática argentina y mundial, tienen el prejuicio de que son niños bien, son niños ricos, que no tienen otra preocupación que andar agitando banderas y hacer un poco de escándalo en las capitales más importantes del mundo. Pero nada más alejado de eso. Que sean niños de bien o no, es lo de menos. Lo que es importante es que estos jóvenes tengan la capacidad suficiente para entender y dimensionar la gravedad del problema de los plásticos. Y no solamente de los plásticos, vamos a pensar más grande el tema de la contaminación atmosférica, el tema de la crisis climática. Y si no, piensen cómo puede ser que una niña sueca de 16 años, que ahora tiene 18, Greta Thunberg, haya revolucionado el movimiento ambientalista con una simple huelga en su escuela. Greta consiguió lo que no consiguió Leonardo DiCaprio,
lo que no consiguió el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que es masividad total y llegada a los más jóvenes de la temática ambiental. Bueno, después de este tema musical vamos a seguir charlando un poquito más hasta llegar a las 5 y 2 minutos, si nos deja el operador, con este programa que llamamos Contacto Ambiental.